Buenos días, ministra. Una manifestación que ha recibido. ¿Por qué de necesaria? El caso es todavía no estamos un poco adelantados. Pero no nos quedamos en la calle, que hace muchísimo Todavía frío. no. Bueno, igual lo primero nos comenta los objetivos medioambientales que hoy deben ratificar cara a la Cumbre de París. Sí, efectivamente, buenos días. Lo más, yo creo que destacado del Consejo de Ministros de hoy es acordar la propuesta que la Unión Europea presentará a Naciones Unidas como el compromiso nuestro, el compromiso de la Unión Europea para alcanzar los objetivos que todos nos hemos fijado de cara a París, y es que entre todos hagamos contribuciones que eviten, ¿no?, que la temperatura suba 2 grados por encima del periodo preindustrial. La Unión Europea ya acordó en el Consejo Europeo del mes de octubre un compromiso, el más ambicioso que hay, de todos los compromisos probablemente que se presentarán por otros países, que es reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero al menos en un 40% sobre los niveles del año 1990. Hoy se acordará formalmente porque el objetivo de la Unión Europea es presentarlo en el primer trimestre. Ese fue uno de los acuerdos de Lima, que aquellas economías, aquellos países que estuvieran en condiciones presentaran sus compromisos en el primer trimestre, y también ayudáramos a otros países que están en peores condiciones a que puedan ir presentando los suyos. La Unión Europea lidera la lucha contra el cambio climático y, como tal, pues debemos ser también los que estemos entre los primeros en presentar estos compromisos, y eso es una de las cuestiones que hoy, quizá la más importante, que vamos a decidir. También hay otro aspecto muy importante en cambio climático, que es la relación entre el cambio climático y la política energética. Yo creo que fue uno de los éxitos del presidente Rajoy en el paquete cambio climático energía introducir las interconexiones. Las interconexiones energéticas son fundamentales para poder seguir desarrollando las energías renovables en España, para tener un sistema que verdaderamente pueda ser sostenible y viable. Se han dado pasos muy importantes. Recientemente, bueno, pues vimos este aumento de las interconexiones, en ese caso en Francia, que estuvo en el presidente Hollande y el presidente Rajoy, y ayer mismo me parece que era donde de nuevo en Madrid se da un nuevo impulso con la presencia del presidente de la Comisión, el presidente Rajoy, Hollande y el presidente portugués, para seguir avanzando en lo que la Unión Europea se comprometió, liderado por España, y que, como digo, nos va a facilitar tener una mayor integración energética y un mayor desarrollo de las renovables. Las organizaciones ecologistas han criticado el compromiso que presenta, que va a adoptar formalmente la Unión Europea. ¿Consideran que no es suficiente? ¿Cree usted que tiene la ambición necesaria para lograr un pacto vinculante en París? Yo creo que perdón, desaparezco de cámaras un momento. Hay que contextualizar y ver, el cambio climático es un problema global. Lo generamos todos y a todos nos afecta. La Unión Europea hoy significa el entorno del 10% de las emisiones. Una reducción del 40%, mientras otros países van a seguir aumentando, significa que nuestro porcentaje cada vez es menor. Lo que la Unión Europea, que como digo, va a significar cada vez una parte muy pequeña de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, lo que nosotros tenemos que hacer es liderar el impulso para que nadie se descuelgue. Yo creo que el éxito de Lima, sin precedentes, es que 196 países acordamos tener un compromiso. Nosotros quisiéramos que todos los países tuvieran el compromiso como el que tenemos nosotros, pero más importante que eso es sumar 196 voluntades. La propuesta de la Comisión, de la Unión Europea, era que, pues que se presentaran, se midieran formalmente, que fueran Naciones Unidas quienes nos evaluara. Bueno, sí, efectivamente una política de máximos, pero como todo hay que priorizar, y sin ninguna duda lo más importante y la gran diferencia sobre Kioto es que esto va a ser un acuerdo de todos. El esfuerzo más importante lo hará la Unión Europea, sin ninguna duda. Si lo hacemos nosotros solos, será inservible, porque no tenemos peso suficiente en las emisiones como para que la Unión Europea por sí sola arregle el problema del calentamiento global. Por lo tanto, lo más importante es sumar estas 196 voluntades, que nadie se descuelgue y que verdaderamente el mundo en su conjunto tome conciencia de que esto es un problema de todos, que nos afecta a todos y que, por lo tanto, todos debemos aportar una contribución, y eso es lo que la Unión Europea hoy va a decidir. ¿Es usted optimista de cara a París?
Yo soy optimista, por supuesto que sí. En Lima dimos un paso importante y ser optimista no significa que no tengamos un año no exento de dificultades. Vamos a tener que tener muchísimas reuniones, muchísimas negociaciones, pero de lo que se trata es de que sigamos avanzando todos juntos, y ahí pues hay que medir las fuerzas de todos, como digo, para que nadie se descuelga, y ese yo creo que también, una vez que ya hemos aportado el compromiso más ambicioso a la Unión Europea, ese también tiene que ser nuestro papel, de ir moviendo los compromisos de otros países. Yo le quería preguntar por el tema de la leche, de la sanción de competencia. Los productores están muy preocupados, los ganaderos, porque se creen es posible que toda esa multa de 88 pueda repercutir, y ellos desde el Ministerio no sé qué se puede hacer, qué se va a hacer o qué se está haciendo ya, si hay posibilidad de compensar a esos ganaderos por esas pérdidas. Bueno, yo quiero decir que el Gobierno desde el primer momento ha puesto en marcha, desde el año 2012 estamos poniendo en marcha medidas para que esta situación no se vuelva a repetir, y si no se puede volver a repetir, en ningún caso se puede volver a repercutir. Desde que llegamos hemos ayudado en diferentes frentes al sector ganadero. Primero, a través de ayudas directas. Yo quiero recordar que en el año 2012, como consecuencia de la crisis que tuvieron, movilizamos 15 millones de euros que se han consolidado cada año de la Reserva Nacional para el sector lácteo. Y estos son ayudas directas al sector lácteo que están consolidadas. Pero es que además en la reforma de la política agrícola común, por supuesto, la reforma en sí misma y el hecho de evitar la convergencia es una medida especialmente pensada para el sector lácteo, que, como todo el mundo sabe, tiene un importe por hectárea del entorno de los 500 euros. Es muy superior a nuestra media. Haber evitado la convergencia les favorece, pero además, dentro de las ayudas acopladas, dentro de ese esfuerzo que el conjunto de ganaderos y agricultores hacen, se va a detraer una parte adicional para el sector ganadero y especialmente para el sector lácteo. Se han aumentado en un 56% las ayudas hasta 96 millones de euros al año, con lo cual la reforma de la política agrícola común da ayudas adicionales al sector lácteo. Estas son ayudas directas que van a mejorar su rentabilidad. Pero además de eso, hemos ayudado al sector ganadero para que tenga fuerza y para que tengan capacidad de negociación y de imponer sus condiciones también en los acuerdos con la industria láctea, con el desarrollo del paquete lácteo. Lo hicimos muy al principio, en el año 2012 ya se cerró. Ya reconocimos las organizaciones de productores, ya establecimos la obligación de los contratos por escrito, y 2 años de experiencia nos han permitido además ver cómo ha funcionado y perfeccionar aún el sistema. Hace 2 viernes el Gobierno aprobó una modificación, un nuevo Real Decreto que da más fuerza a las organizaciones de productores, les da más competencias y que perfecciona el sistema de contratos, de tal manera que los contratos tendrán una vigencia de 1 año, que los contratos se cerrarán antes de que empiecen las entregas para que esos contratos no se cierren bajo presión, que esos contratos no se pueden disolver unilateralmente por parte de la industria de cualquier manera, con lo cual nada tiene que ver la situación del sector lácteo de hoy con la que tenía hace 3 años en cuanto a su capacidad negociadora con la industria. Esto es lo que ha venido trabajando este Gobierno, que además en la Ley de la Cadena Alimentaria ha aprobado la figura del mediador para que pueda mediar cuando no hay acuerdo entre los precios, y que la propia existencia de la Ley de la Cadena, la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria con la creación de la Agencia de Información y Control Alimentario en el Ministerio, que va a estar vigilando permanentemente que esta ley se cumpla, que va a estar también se va a hacer responsable del control del cumplimiento de los contratos del paquete lácteo, pues sin ninguna duda son unas herramientas nuevas que tienen los ganaderos, que sin ninguna duda no tenían hace 3 años, y que les da muchísima más fuerza para evitar que estas situaciones se vuelvan a producir. Con lo cual, nada tiene que ver la situación del sector ganadero de hoy con la que tenía hace 3 años, cuando se produjeron estas situaciones que la Comisión Nacional de la Competencia ha sancionado. Nada tiene que ver. Este Gobierno le ha dado muchísimas herramientas a los ganaderos para mejorar su capacidad de negociación. Y además, como digo, la Agencia de Información y Control Alimentario del Ministerio estará muy vigilante, es además la que tiene la competencia de sancionar, para que estas medidas que hemos dado a los ganaderos se cumplan, y si no se cumplen, pues la agencia será sin ninguna duda la encargada de sancionar. El presidente Rajoy. La preocupación es que pudieran influenciar o comprometer la viabilidad de la industria,
y que hubiera una concentración de la industria y que eso repercuta negativamente en los ganaderos. Mi preocupación es que la viabilidad de la industria debido a estas sanciones repercuta en los ganaderos, aun sabiendo que, como he dicho antes, este Gobierno ha cambiado radicalmente la situación de los ganaderos, de qué manera ellos se enfrentan a negociar y a cerrar sus acuerdos con la industria. Nada tiene que ver con la situación que los ganaderos vivían hace 3 años. Como decir, a lo largo de estos 3 años el Gobierno ha adoptado muchísimas medidas en favor del sector lácteo. Puedo citar más, hay un acuerdo y un seguimiento permanente en las cuales se sienta el sector productor, la industria y la distribución. Acordamos el proyecto de productos lácteos sostenibles para fomentar y etiquetar y diferenciar aquella producción nacional, ¿no?, donde hay un compromiso y por lo menos identificamos, ¿no?, aquellas empresas que tienen un compromiso con la leche española. En definitiva, llevamos 3 años cambiando radicalmente el escenario para que el sector también esté preparado a el 1 de abril, en el cual terminará el régimen de cuotas lácteas al cual el sector ganadero español llevaba ya tantos años habituados, porque hace muchos años que no se conoce otra situación en España.